Nacional de Unión por la Patria, secretario general de la Asociación Bancaria, forma parte de la Secretaría Administrativa de la CGT y con el nuevo tratamiento de la reducida ley bases, el Gobierno Nacional dio visto bueno para incluir en el debate una nueva reforma laboral. Para conocer su postura y fundamentalmente también del acto de hoy, lo vamos a recibir con el vals de El Obrero de Escapa. Orgulloso de estar entre el proletariado. Come on everybody sing. Está Vicente. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¿Cómo? Sí, señor. Sí, señor. ¡Viva la revolución! Este hasta los cojones, la manzana, sanguijuela, en este metro, pa' mi dignidad. Mi vida se consume soportando la rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más caños en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. Muy buenos días, Sergio Palazzo, Jorge Fontevecchia, los saludo, un gusto conversar con usted. Primero una aclaración, yo pronuncié mal nuevamente mi pésima educación musical, escapa, no, es escape, y acá ahí me dice la producción de que esta banda además adhirió a la movilización de hoy. ¿Qué reminiscencias le trae que hoy la CGT marche con los estudiantes, como sucedió en 1969, que cantaban aquellos obreros estudiantes unidos y adelante? Sí, claro. Buen día, Jorge, buen día a toda la audiencia. Primero, y si usted me dispensa un minuto, Claro. quisiera no solidarizarme, pero sí expresarle mi apoyo ante las palabras del presidente y los ataques que sufre sistemáticamente su medio por tener una mirada independiente del periodismo que a él no le gusta. Así que lo primero era eso. Muchas gracias. Lo segundo es, sí, claro, una de las grandes uniones de obreros y estudiantes fue el Cordobazo, ¿no? Y donde estudiantes y obreros luchaban en conjunto, y creo que también, más aún cuando se trata del ataque que sufre la educación pública, no solo la falta de presupuesto en las universidades, toda la educación pública está sufriendo un ataque por el presidente, y esas reminiscencias vienen a la memoria, y ojalá la marcha de hoy pueda ser como está prevista del lado de los organizadores, de los cuales nosotros vamos a adherir como Asociación Bancaria, como CGT, y se pueda realizar en paz, sin represión, y con la posibilidad de que se exprese el pueblo con respecto a las políticas de este gobierno, en este caso la política del desfinanciamiento universitario. ¿Hay un hilo conductor, aunque sea tácito, entre la marcha de hoy y el paro del 9 de mayo de la CGT? ¿Usted imagina que van a tener, por lo menos en el inconsciente colectivo, algún puente entre una cosa y la otra? Yo creo que sí, porque más allá, como dije, que esto es una marcha en defensa de la educación pública en forma integral, no solo la universitaria, que es la que convoca hoy ante la falta de financiamiento, también es un punto de inflexión en donde vastos sectores de la sociedad hoy le están diciendo al gobierno que es la educación pública, que tiene que haber financiamiento, que es la situación social por la que se está atravesando, que es un montón de cosas que pasan que están alejadas de la realidad que el señor presidente ve, o que por lo menos pareciera que ve después de escucharlo anoche en su discurso hablar de superávit fiscal a costa de las clases más necesitadas de la Argentina. Así que creo que es un puntapié inicial, y esa movilización de hoy va a servir también para ayudar en cuanto a la medida de fuerza propuesta para el 9 de mayo. ¿Qué recuerda usted del Mayo francés? ¿Qué le trae a la mente? ¿Vinculado con esto, dice usted? Sí, a ver si hay alguna reminiscencia allí, no solamente con lo del Cordobazo del 69. Sí, básicamente la opresión, ¿no? Básicamente tener un pensamiento como tiene el gobierno hoy, es decir, es una situación de opresión por los que menos tienen, es la rebelión de aquellos que se sienten atacados, que nos sentimos atacados, que nos sentimos... Perdóneme que lo interrumpa, Sergio, ¿sabe a qué me refería?
Vivimos en una era, no solamente en la Argentina, de polarización, de divisiones, Sí. de continua fragmentación, y hay pocos temas que unifican a toda la sociedad. Me parece que el tema aspiracional de la educación como fuente de movilidad social, ascendente, la expectativa, el clásico de Mi hijo el doctor, de principio del siglo pasado, es uno de esos elementos que cruzan a todos los partidos políticos, a todas las clases sociales, y que creo que allí hay un punto, casi le diría único, no sé qué otro punto de consenso, probablemente Malvinas, desgraciadamente tachado por la dictadura en algún sentido, pero aún con la misma elemento de unificación nacional. Hay pocos elementos que unifiquen a toda la sociedad de todos los partidos políticos, ¿no? Que tenga que ver con la educación. Hoy tiene que ver la educación, como usted dice, tiene que ver Malvinas, y seguramente en el derrotero del día a día, no tan profundo como lo que usted me está planteando, pero en el derrotero del día a día seguramente la situación social va a ser un punto también de encuentro, la grave situación social a la que están arrastrando la mayoría del pueblo argentino, va a ser un punto de encuentro también de la misma magnitud, y en la medida que la gravedad de la situación económica se profundice, va a ser quizás más grande la unidad en ese sentido para atacar las políticas que están hoy imperando en la Argentina. Creo que esto va a ser lo que va a terminar unificando definitivamente para tratar de cambiar la triste realidad de hoy. Va a terminar siendo la situación económica, más allá de temas que hoy sí, como usted bien marca, son estos dos. No veo otra situación que nos pueda hoy o que encuentre un punto de unidad tan abarcativo como es Malvinas y como es la educación pública. Déjeme compartir con la audiencia que estamos conversando con el titular de la Asociación Bancaria, con Sergio Palacio, y le quieren hacer, Sergio, preguntas a nuestro columnista de política y de economía en ese orden, Alejandro Gomel y Fernando Meaños. ¿Cómo le va, Palazzo? Buen día. Llevó su tarea legislativa. Hoy está la idea de poder reunir quórum justamente para tratar el tema presupuesto universitario en el Congreso. Se espera una semana movidita en cuanto a empezar a tratar en comisiones la ley bases. ¿Cómo ve lo que se viene ahí en el Congreso? Bueno, nosotros hemos planteado para el día de mañana una sesión especial pedida por el bloque nuestro para abordar todos estos temas. Nosotros esperamos que todos aquellos que han presentado proyectos vinculados a recuperar el Fondo de Incentivo Docente, al financiamiento de las universidades públicas, a tratar el tema jubilatorio que distintos bloques hemos presentado, estén presentes en la sesión de mañana y podamos avanzar, para que definitivamente aquellos que nos votaron para tener una visión distinta a la del gobierno se cristalice en el Parlamento, porque si no es mucho discurso para afuera, pero a la hora de sentarse y dar el número y discutir los proyectos, pareciera ser que están algunos sectores más vinculados al gobierno, más cercanos al gobierno, que a los discursos que tienen antes de sentarse en una banca. Así que nosotros los esperamos ahí. Respecto a los proyectos que han ingresado por parte del Ejecutivo, que sería paquete fiscal, sí, se está empezando a tratar la reforma laboral impulsada por un sector de la Unión Cívica Radical, básicamente el presidente de su bloque. Nosotros, con respecto al paquete fiscal, tenemos varias cosas que decir. La primera es que claramente hay una intención de que 1.100.000 trabajadores vuelvan a pagar ganancias, que se va a transformar en 1.700.000 entre agosto y septiembre por el sistema de actualización que proponen. Y que la base para pagar impuestos a las ganancias no es 1.800.000 como dice el gobierno, sino que es 1.200.000 porque han eliminado todas las exenciones que se podían hacer por el artículo 26 de ganancias anterior. Entonces, cuando uno no puede deducir todas las cosas que preveía ese artículo, termina siendo una base de cálculo de 1.200.000 pesos para pagar ganancias. En un país donde necesitas más de 700.000 pesos para no ser pobre, casi con un salario y medio para no ser pobre pagas ganancias. Y por otro lado, se disminuyen los impuestos a los sectores de patrimonios altos, como puede ser los que tienen cuentas en el extranjero y pagan bienes personales diferenciados sobre esos montos. Yo lo que sugeriría ahí también, los gobernadores que están acompañándolo al presidente, algunos, no todos, en esa situación, que tengan cuidado, porque la misma plata que casi la misma plata que van a recaudar, porque 1.100.000 trabajadores vuelvan a pagar ganancias, es casi la misma plata que van a perder por la baja de alícuotas que se va a hacer sobre bienes personales. Y sobre la reforma laboral, bueno, a mí me sorprende
que una parte del radicalismo haya presentado una reforma laboral tan regresiva, ¿no? Que vulnera inclusive principios constitucionales, el de la progresividad del derecho y la no regresión de los mismos, que está consagrado en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, que se vulnere el artículo 14 bis, que es precisamente autoría intelectual de Crisólogo Larralde en la Constituyente del 57, cuando dice que tiene que tener todas las formas de protección del trabajo, y esta reforma tiende a desprotegerlo más que a protegerlo, así que ahí habrá una visión distinta a nuestra, y habrá nuestra posición y nuestro pedido de reforma, que va a ser progresiva y no regresiva. Claro, ahí lo que dice el gobierno es que tiene un principio de acuerdo con la CGT para hacer una reforma laboral. No, hasta ahora no, por lo menos en la CGT no nos han dado ninguna referencia que haya ningún principio de acuerdo, y el proyecto presentado para tratar es el proyecto de la Unión Cívica Radical, que es muy abarcativo de muchas cosas que tienen que ver con derechos de asociación, tiene que ver con interrumpir o limitar muchísimo el derecho de huelga, casi a su inexistencia. Fíjese qué contradictorio, justamente el radicalismo que convoca para hoy a la marcha, hoy no se podría hacer la marcha si el 75% de los docentes tendría que prestar servicio como esencial, que es lo que propone el proyecto de ellos, ¿no? Y hay cosas que claramente no están habladas con la CGT, por lo menos nosotros en la CGT nadie nos ha dicho que hay un acuerdo con el gobierno, así que el proyecto presentado tiene nuestro rechazo, obviamente. Claro. ¿Qué tal, Palazzo? Soy Fernando Medaños. ¿Qué grado de actualización o de modernización a su juicio podría llegar a tener las normas laborales actuales? Digamos, ¿en ningún sentido cree usted que pueda haber alguna modificación tendiente a que haya menos trabajo en negro, o por lo menos también tendiente a responder al reclamo clásico de las pymes, que dicen, yo tengo, no sé, por ejemplo, un comercio que tiene 3 o 4 empleados, tiene el mismo régimen laboral prácticamente que un gran supermercado que tiene miles? ¿En qué cree que sí se podría modificar o modernizar la legislación laboral? Bueno, lo abarcaría de dos lados la pregunta que me haces. La primera es vinculado a qué se podría hacer. Yo creo que más que quitarle derechos al trabajador, los trabajadores tienen que tener un mismo derecho todos en una actividad. Lo que tiene que haber es políticas de Estado que impulsen la posibilidad de que esas empresas tengan algún tipo de beneficio impositivo para que esos trabajadores no sean los que paguen el beneficio que va a tener una empresa más chica, o como vos me planteás, de 4 o 5 trabajadores. Y la otra parte, sí creo que hay que discutir las nuevas formas del mundo del trabajo hoy, que no están reguladas del todo dentro de la legislación. Por ejemplo, habría que trabajar en un código ético de la utilización de los algoritmos en las plataformas. Es algo que la OIT viene planteando, es algo nosotros como asociación bancaria estamos en una internacional que se llama UNI, que lo venimos planteando, y me parece que sería bueno discutir esto. Sería bueno discutir la regulación de la relación laboral de los trabajadores de las aplicaciones. Habría que ajustar algunas cuestiones en materia de lo que fue la ley de teletrabajo, porque esto va modificándose día a día. Son cosas que hay que buscar una regulación de acuerdo a la actividad que hoy no tiene una contemplación vasta y acabada y muy clara en la legislación vigente. Estas cuestiones hay que empezar a discutirlas y tratarlas. Por ejemplo, cuando yo hablaba recién del tema esto del código de utilización de gestión de algoritmos, hay empresas que han empezado a despedir por computadora, es decir, como mínimo tiene que discutirse que haya una persona humana que sea la que tome las decisiones vinculadas a otra persona humana que está prestando un servicio o un trabajo. Estas cuestiones hay que discutirlas y creo que estaría muy bien que las discutamos con una mirada de qué es lo que está pasando en el mundo laboral en ese sentido y poder avanzar en cómo esas situaciones son contempladas dentro de la legislación. Ahora, en el caso particular de su gremio, del gremio bancario, la irrupción en los últimos 10 años del mundo fintech también abre una discusión sobre esto. ¿No cree que debiera de algún modo modificarse la legislación que rige las relaciones de los trabajadores bancarios, donde muchas veces hay, digamos, contemplados incluso hasta posiciones que ya están quedando en desuso, con cada vez más medios digitales y electrónicos de atención al público y cada vez menos sucursales?
Sí, yo creo que hay que discutir, vuelvo a decirlo, es más, cuando yo te hablaba de un código ético de gestión de algoritmos, es porque nosotros le hemos presentado un proyecto a la Cámara Empresaria en ese sentido para discutir estos temas. Creo que la irrupción de la fintech, además de discutir, son empresas que están obteniendo una ventaja comparativa y una participación desleal en el mercado financiero. ¿Por qué lo digo? Y porque no tienen costos de regulación, por ejemplo, como tiene una entidad financiera, y no tienen costos salariales como tiene una entidad bancaria, digamos, ¿no? Y a su vez tampoco tienen mismo regulaciones, y hago no una advertencia, pero sí pongo una alerta respecto a esta medida que ha tomado el ANSES de permitir que por cualquier billetera electrónica ahora se pueda percibir los haberes de los jubilados o las asignaciones familiares. Ahí no hay ninguna garantía de depósito, es decir, si la empresa recibió ahí en la transferencia, una empresa quebró, nadie se va a hacer cargo. Hay un montón de cosas que hay que revisar ahí. Después, esas bases de datos son utilizadas por esa empresa de fintech que todo el mundo sabe que en materia de tasa de interés son casi usurarias con respecto a lo que le cobran, vinculado a lo que le cobra un banco a un cliente banco. Son cosas que hay que regularlas, en algunas fuertemente y en otras hay que abrir la cabeza para empezar una discusión, como por ejemplo esto que vos planteás, de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la modernidad. Nosotros siempre hemos estado abiertos a discutirla, por eso tenemos aparte de la ley de teletrabajo, nosotros logramos regular un poco más la situación de teletrabajo, pero no regular en un sentido estricto, sino en cómo funciona el teletrabajo, quién se tiene que hacer cargo de los gastos de infraestructura que tiene el trabajador, cómo son las formas en que tiene que trabajar, con quién se tiene que reportar. Todo eso lo hemos logrado incorporar nosotros en nuestro convenio colectivo de trabajo a través de acuerdo con las cámaras, y hoy le estamos planteando esta discusión de la gestión de algoritmo con un código ético para la utilización del mismo. Sergio, nuevamente déjeme compartir con la audiencia, estamos hablando con el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Quería hacerle una pregunta final y contextual y saliendo de la coyuntura. Sí. Usted, a pesar de hoy formar parte de Unión por la Patria, siempre estuvo vinculado al radicalismo. Sí. Y hablábamos al principio de esta entrevista de que hay elementos que unifican a todos los partidos, como por ejemplo la manifestación de hoy a favor de la educación pública, y usted decía que creía que otro elemento que iba a unificar a todo el campo político, a la gran mayoría del campo político, era en algún momento cuando la crisis económica se sienta en una envergadura mayor que hoy. ¿Cree que en ese momento va a haber en el Congreso, no ya en la calle como podría ser hoy, la posibilidad de que se junten la mayoría de los partidos políticos que comparten cierto ideario, podríamos decir, progresista, juntar al socialismo, al radicalismo, a los sectores más moderados del PRO, al panperonismo, al Frente Renovador, en un solo sector en algún momento en el Congreso, tanto en diputados como en senadores? Yo aspiro a que eso suceda, Jorge, porque la verdad que hay una situación que es intolerable. Por empezar, la institucional. Nosotros tenemos un presidente que vive sistemáticamente agrediendo a la institución del Congreso, a sus miembros, a la libertad de expresión, a los periodistas dentro de esa libertad de expresión, que ataca por doquier, cual si fuera el gesto perverso de aquel que tiene el poder y que se lo hace sentir a los demás. Y me parece que en lo institucional nos tenemos que juntar para decir, bueno, hay límites a que un presidente diga la cantidad de barbaridades que dice y en la forma en que se conduce. Lo institucional primero. Lo segundo, creo que en lo económico no hay mucho tiempo más. Cuando uno mira lo que ayer expresaba el presidente respecto al superávit y confluye en que el 30% el superávit tiene correlato con la caída del 30% del gasto de prestaciones sociales, de los jubilados, más los planes sociales, tiene una caída también el 54% de los subsidios, principalmente los de energía y los de transporte. Cuando uno confluye que le transfirieron a las provincias el 73% menos de las transferencias que no son coparticipables, o que las universidades cayeron el 34% en su financiamiento, y además que ese superávit también es mentiroso porque se deben 9.400 millones de dólares a los importadores, quiere decir que uno confluye en que la situación económica nos va a llevar a que defendamos
la industria, que se defiendan a los jubilados, a que se defienda la universidad pública, y no va a poder estar ausente un acuerdo con los demás espacios políticos para esto, porque claramente el gobierno ha puesto su proa o su norte en que va a seguir adelante con este tipo de política, y este tipo de política va a terminar haciendo que en estos temas centrales que le acabo de enumerar, jubilado, situación social, subsidios, provincia, universidades terminen siendo una base interesante para lograr unidad de acción en el Congreso y frenar este tipo de políticas. Muchísimas gracias, Sergio. Lo vamos a despedir con el vals del obrero de Escapa y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, sumamos al vallo francés el cordobazo, las dos cosas. Muchas gracias y acabamos de hablar con el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.